Para mí es un honor, como residente de terapia intensiva, presentar un caso en un evento como este. Para comenzar, se trata de una paciente de 46 años de edad, mestiza, dominicana, oriunda y residente de la provincia de Espaillat, queridamente Moca, soltera, con una ocupación ser secretaria y católica. La misma, con antecedentes personales, tanto de la infancia y la adolescencia negados, sin embargo, con antecedentes de hace aproximadamente 10 años, con lupus eritematoso sistémico, de inicio con manifestaciones mucocutáneas, articular y hematológicas. También desde hace aproximadamente 3 meses, con insuficiencia arteriovenosa de miembros inferiores. Además de eso, en cuanto a los familiares, la madre con un bocio e insuficiencia venosa, padre que falleció aproximadamente hace 6 meses con diabetes y por COVID severo. También una hermana que también padecía de lupus eritematoso sistémico. En cuanto a sus temas antecedentes no patológicos, transfusionales 2 que fueron en el ingreso actual, que vamos a comentar más adelante, quirúrgicos, curas de miembro inferior derecho, además de una colocación de terapia VAC en la misma área y una biopsia de ganglio axilar que también fue reciente. Hospitalizaciones fue hace 8 días cuando se nos interconsulta terapia intensiva y tóxicos sin nada relevante que comentar aparte del café. Que por cierto hay un estudio que dice que es muy bueno para la salud cardiovascular. Entonces la paciente es una paciente con pérdida del seguimiento por reumatología desde el año 2019, en el cual ella continuó con su manejo con hidroxicloroquina de 200, que fue suministrado en ese momento, y prednisona de 5 miligramos diario e interdiario de acuerdo a criterio de la paciente. La misma con úlcera de miembro inferior derecho hace unos 3 meses que se había estado en evaluación por cirugía vascular y con curas desde la misma fecha hasta la actualidad. Ella acudió a consulta con historia de 2 semanas de presentar astenia, anorexia, fiebres sudorativas no termometradas, sin un predominio nocturno, automedicadas con acetaminofén que cedían pero luego reaparecían con iguales características. Tos con expectoración amarillenta y disnea moderados esfuerzos. Además de eso, la paciente presentó mareos sin pérdida de la postura ni de la conciencia y algunas adenopatías. En resumen, la misma que la paciente para comentar, un lupus eritematoso sistémico manejado con hidroxicloroquina de 200 y prednisona de 5 miligramos, insuficiencia arteriovenosa de miembros inferiores y una úlcera recurrente desde hace aproximadamente 3 meses en manejo. Entonces fue ingresada en nuestro centro por el departamento de hematología para descartar una enfermedad hematológica primaria. Vamos a ver más adelante por qué. Durante ese ingreso, que la paciente se ingresó con dicha clínica, cursó con varias curas en sala de cirugía, en donde también se le colocó una terapia VAC. También se realizó una biopsia del ganglio que tenía axilar, que resultó con una linfadenitis reactiva en ese momento. También de parte de hematología se descartó durante el ingreso la posibilidad de una enfermedad hematológica primaria. Cabe resaltar que esto fue porque la paciente a la llegada, vamos a ver más adelante, tenía un cuadro de anemia y linfopenia. El tratamiento durante ese tiempo en su ingreso, la paciente presentó manejo con antibioterapia que fue múltiple, su manejo con hidrocortisona de 50 miligramos cada 12 horas y anticoagulación. Entonces, como terapia intensiva, como ustedes sabrán, siempre nos llaman cuando el paciente está malo, ¿verdad? Nos interconsultan con un cuadro de dificultad respiratoria y diaforesis. Al momento de la evaluación, la paciente que luce crónica y agudamente enferma, críticamente enferma, taquicárdica, con marcada dificultad respiratoria, retracciones intercostales y un murmullo vesicular disminuido en ambos campos pulmonares, con abundantes crepitantes húmedos en ambos campos pulmonares. Además de la terapia VAC que continuaba en su miembro inferior derecho. Además de eso, en el examen neurológico, nada relevante al momento de la interconsulta. Ya en ese momento, esos son los laboratorios del ingreso, como le había comentado anteriormente.
unos glóbulos blancos que se encuentran disminuidos en 2.6 y con una neutrofilia marcada, 96%, con anemia también en ese momento, ligeramente microcítica y hipocrómica, plaquetas normales. En cuanto a las químicas, en ese momento se evidencia que la misma tiene reactantes de fase aguda elevados y sin otros hallazgos tanto de relevancia y un examen de orina que está completamente normal. Cultivos durante el ingreso, que la paciente se aisló un próteus en el cultivo de la úlcera y en esputo, bacilos gram negativos y cocos gram negativos, que también coinciden o pueden corresponder a un próteus sin descartar otras posibilidades. Y el antibiograma, por el cual también se instauró en ese momento terapia específica para dicho microorganismo. Del ingreso a UCI, si se fijan en la progresión de las analíticas, unos glóbulos blancos que van en mejoría en ese momento, que persiste con la neutrofilia, pero sin embargo en disminución marcada, con mejoría en los niveles hemáticos, cabiendo resaltar que en ese momento ya se había transfundido en varias ocasiones. Además de eso, desequilibrios hidroelectrolíticos que son leves, tanto hipocalcemia como hipomagnesemia, y también potasio ligeramente disminuido. También bastante importante y llamativo para la paciente con una troponina I, dímero D y el NT-proBNP, ambos los tres elevados. Y el examen de orina sí en ese momento patológico, pero la paciente ya había cursado con la colocación de sonda desde el ingreso y tenía 8 días con una sonda que podemos encontrar esos hallazgos. Esa fue la radiografía de tórax al momento de la interconsulta terapia intensiva, en donde se evidencia primeramente una técnica que es un poquito deficiente, pero por las condiciones de la paciente es de esperar. La radiografía se solicitó AP. Sin embargo, la paciente se realizó con ella acostada, por eso la silueta cardíaca no es tan valorable. Sin embargo, se puede ver magnificada y un infiltrado característico alveolo intersticial bilateral de predominio en las bases. Hasta ese momento, la paciente se trató y fueron los diagnósticos de trabajo de la misma, como un edema agudo de pulmón no cardiogénico versus cardiogénico, una sepsis de origen pulmonar, piel y tejido blando, una neumonía grave con derrame pleural asociado, una úlcera infectada en el miembro inferior derecho de probable origen vascular e insuficiencia cardíaca, además de su antecedente de lupus. Muy llamativo que un día previo a la interconsulta terapia intensiva se realizó ese ecocardiograma que podemos evidenciar, en el cual hay trastornos de la motilidad segmentarios, condicionando una fracción de eyección de 50%, que para una paciente con esta edad o con tales antecedentes una fracción de eyección buena, aunque los textos dicen que por encima de 51 es lo normal. Al día siguiente, que fue la interconsulta terapia intensiva, se realiza otro ecocardiograma por la eventualidad de la paciente, en el cual podemos ver un deterioro importante de la función cardiovascular, con hipocinesia marcada y global, que no correspondía al primer eco, con una fracción de eyección de 25%, eso en el transcurso de un día. Y creo que todo eso es preámbulo para lo que verdaderamente es nuestro caso clínico. Queriendo decir que la paciente durante el ingreso cursó con su cuadro de dificultad respiratoria marcada que requirió ventilación mecánica invasiva, aproximadamente durante 96 horas, con hipotensión marcada, por lo cual también requirió vasopresores por el mismo tiempo. Pero es de importancia para nosotros resaltar que la misma, al despertar a las 96 horas, cursa con un cuadro de cuadriplegia flácida, hipotónica y arrefléxica. Entonces, con imposibilidad de nosotros poder desvincular de la ventilación mecánica. Durante la misma, también muy importante y llamativo al examen físico, que pese a estos hallazgos, la paciente aún en ventilación mecánica invasiva se mantenía alerta con un Glasgow 10 de 15, o lo que nosotros llamamos Glasgow de 10T, porque obviamente con la ventilación la paciente no podía hablar, y un FOR, que es una escala neurológica de 13, que para la condición de la paciente era bastante buena.
O sea, estamos ante un cuadro con una paciente con sus funciones motoras superiores íntegras y con un cuadro claro de debilidad muscular aguda, con una fuerza muscular de 4 de 5. Al momento de despertar la paciente son las analíticas que podemos observar y en ellas lo único relevante es disminución de las plaquetas a 87.000, que anteriormente no tenía. Sigue con algunos desequilibrios hidroelectrolíticos que también son leves y nada de relevancia para nosotros. Se le realizó también una CK, que la misma se encuentra en 76, que está normal. Ese perfil que se le había hecho a la paciente se realizó antes de la interconsulta terapia intensiva, se reportó después. Un perfil positivo y muy llamativo que la misma tenía complementos normales al momento del ingreso, que fue donde se realizó ese estudio. Entonces, la primera pregunta que tenemos para la audiencia: ¿cuáles son las pruebas diagnósticas que se solicitarían en ese caso? Veo que la mayoría del público solicitaría una resonancia magnética de columna. Y bueno, hay diferentes criterios en este caso. Pero comentar brevemente, recordar que la paciente se encontraba en ventilación mecánica y no es compatible con el resonador. Que no estaría mala la idea, no sería descabellado, pero por las condiciones de la paciente no sería factible hacerlo. Entonces, sí se realizaron algunas tomografías, el tórax, con hallazgos esperados, infiltrado alveolo intersticial, un área de consolidación y derrame pleural, también datos de congestión vascular que también se observan. Una tomografía de cráneo tratando de descartar alguna de las patologías posibles, que está normal. También tomografía de columna, cervical en este caso, que se encontraba dentro de lo normal. Por eso no se colocó aquí. También tratando de descartar algunas patologías, algunos diagnósticos diferenciales, se realizó una electromiografía en la cual se evidencia velocidades de conducción normal con reducción de la amplitud motora y sensitiva. Y a nivel de miembros inferiores había algunas alteraciones compatibles con polineuropatía. Sin embargo, hay que resaltar que la paciente tenía antecedentes en miembros inferiores de insuficiencia arteriovenosa que pueden ser compatibles con estos hallazgos. Y la siguiente pregunta sería que ¿cuál de estos es diagnóstico más probable? Bien. Para poder nosotros llegar a un diagnóstico diferencial de la misma ante una paciente con debilidad muscular aguda que tiene una electromiografía prácticamente normal, lo que en cierta forma nos descarta la probabilidad de una miastenia gravis, por ejemplo, imposibilidad de poder hacer una resonancia magnética, pero con estudios que son dentro de lo normales, realizamos una biopsia de músculo, en la cual podemos observar en la primera imagen un corte sagital del músculo en el cual se evidencian algunas células adiposas, infiltración adiposa, lo cual es normal para la paciente, algunos vasos sanguíneos y sobre todo cambios de coloración que es normal, recordando que hay fibras claras y fibras oscuras. Pero en esa lámina
ninguna evidencia patológica. En esta un poquito más de infiltración grasa, que tampoco es tan abundante para la paciente, lo cual puede ser ciertamente normal en algunos casos, los cambios de coloración. Y también se puede observar que los núcleos se encuentran en la periferia, como debe ser en caso de una biopsia de músculo normal. Importante, hasta este momento no se han evidenciado células inflamatorias en ninguno de los cortes que se han observado. Otra lámina con un corte más específico donde los núcleos se ven un poquito mejor. Entonces, resaltar que esa lámina o esa fibra muscular en el centro que se observa con hipercromía y hipercromía también de los núcleos es artefacto por la toma de la biopsia, que fue por electrocauterio. Entonces, en ese momento también se observan algunos núcleos que no están en la periferia, pero son escasos. En un corte sagital, entonces aquí no se evidencia tampoco ninguna célula inflamatoria hasta este momento, sí alguna centralización de los núcleos, y si pueden observar, en este momento hay una diferencia importante de tamaño dentro de las fibras musculares. O sea, podemos evidenciar fibras musculares que están de tamaño bastante reducido, lo que nos condiciona un grupo de fibras atróficas y que no es posible descartar una miopatía por esteroide o asociada a fármacos. Entonces, para ello los diagnósticos de trabajo, que fue una miopatía por esteroides versus una miopatía aguda asociada al paciente crítico, que vamos a ver más adelante cuál es el diagnóstico y ya lo anteriormente descrito. Entonces, para tener una breve recapitulación sobre lo que es esta patología, es una patología ya conocida desde hace varios años, que puede ser producida por cualquier esteroide con mayor asociación a los glucocorticoides o a los fluorados, en este caso la dexametasona, que es el que más se asocia con esta patología. Pero en general, las miopatías y cualquiera de estas puede ser un diagnóstico diferencial de la misma, pero podemos ver que pueden estar relacionadas a trastornos hidroelectrolíticos, a infecciones, a desórdenes endócrinos, a drogas o toxinas o inclusive hereditarias. O en el caso del lupus eritematoso sistémico, que fue una miopatía de origen inflamatorio que quedó descartado con la biopsia. Como anteriormente le habíamos dicho, queda descartada la parte neurológica al tener una electromiografía normal sin un estudio que nos confirme que la paciente tiene alguna alteración de la médula espinal. También decir que hay factores de riesgo para hacer una miopatía relacionada con esteroides y no son más que los pacientes ancianos, los pacientes sedentarios, el sexo femenino y la vía de administración. Descartando que en nuestra paciente, la que tenía una insuficiencia vascular de miembros inferiores con hipoactividad de 3 meses hacia acá, además con sexo femenino, 2 factores de riesgo. Y además de esto, la vía de administración es sumamente importante. Lo que menos se relaciona son los orales, pero también la mayor relación es con los que son administrados por vía endovenosa. Obviamente a mayor dosis, más aparición de esta miopatía y de la duración del tratamiento puede ser variable. Lo que se dice es que a partir de un mes, de 1 a 3 meses, es que se comienzan a ver los cambios. Sin embargo, hay reportes de casos con menor tiempo, por lo cual no podemos descartar que un paciente que tenga menos tiempo con el uso del esteroides lo comience a presentar. Las manifestaciones clínicas, obviamente, debilidad muscular, de curso subagudo, de la musculatura proximal, respetando la musculatura del cuello, que es bien característico de esta patología. Puede aparecer rigidez, pero es en casos raros y no está asociada a dolor muscular. También puede haber afectación de la musculatura respiratoria, que es lo que tenía nuestra paciente en este caso. Característico de esta patología, y es quizá lo que nos hace el diagnóstico, enzimas musculares normales, que en un paciente que tenga cualquier otra miopatía generalmente se asocia a enzimas musculares elevadas, dígase la seca total, la electromiografía normal y una biopsia muscular que releva atrofia sin inflamación. Además, no existe una prueba en específico, sin embargo, es un diagnóstico de exclusión
y la prueba más fehaciente de que realmente sea una miopatía inflamatoria es que la paciente mejore cuando se le descontinúe el tratamiento o en dado caso no se le pueda suspender cuando se le disminuya. Lo correcto sería por debajo de 10 en caso sea la prednisona. Debe comenzar a mejorar. Es una de cómo debe abordarse un paciente con debilidad muscular. En nuestro caso, un paciente con debilidad muscular proximal son los diagnósticos diferenciales que nos vamos a plantear, una miopatía o también puede ser una miastenia gravis, que como dijimos anteriormente no era descabellado. Y son algunos de los otros diagnósticos diferenciales, recordando que una paciente con debilidad muscular global, que eso prácticamente descarta cualquier enfermedad estructural del sistema nervioso central y una polineuropatía, que generalmente son asimétricas, que también se consideró en dicho momento por lo rápido de la instauración del cuadro. ¿Cómo se previene o cómo se trata? Evitar la exposición es lo principal. Si no necesita esteroides, obviamente no darlos. Y que la fuerza muscular comienza a recuperarse entre 3 a 4 semanas luego de la suspensión del tratamiento o de la disminución. La utilización de terapia física en estos pacientes no está clara, porque se ha evidenciado en algunos reportes de casos que la terapia física lo puede empeorar, la debilidad muscular. Sin embargo, en otros reportes la ha mejorado. Y ya los demás tratamientos aquí instaurados en la gráfica no han evidenciado ninguna mejoría en cuanto al pronóstico del paciente. Cabiendo resaltar que la miopatía asociada al paciente crítico se parece mucho, porque el principal factor de riesgo para esta miopatía es el uso de esteroides. Fisiopatológicamente no se puede derivar o diferenciar una cosa de la otra, pero la del paciente crítico está más asociada al uso de relajantes musculares, que no se utilizó en esta paciente, a encamamiento prolongado, que fue apenas 96 horas en ella, y realmente a la utilización de otros medicamentos que tratamos de hacer un diagnóstico diferencial con esta patología, y hasta cierto punto no se puede desligar una de la otra. Gracias.